¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Este, pues ofrezco una disculpa, nada más que ya saben que las citas en el ISSSTE, cuando son estudios, pues no se pueden abandonar, ¿verdad? Porque si no, después me van a reagendar hasta dentro de un año. Tenía mi cita a las 8:30 de la noche y lo curioso es que llegas antes, la, la gente no tiene trabajo y no por eso te adelantan, ¿eh? Hasta la hora de tu cita es cuando te dan el turno, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, burocracia, ¿no? Ok, deme un segundo, se me fue la imagen. Ok, vamos a dar inicio con el tercer video de lo que, a mi perspectiva, así debería de ser un planteamiento táctico. En este video vamos a deducir eh, cómo pueden salir las cosas bien cuando conjugamos todo lo que hemos hablado, ¿no? La preparación, el liderazgo, el control de las emociones, la desescalada de conflictos, ¿sí? El jugar el tratar de que las condiciones del terreno las aproveches a tu favor, pero sobre todo el adiestramiento, ¿no? El adiestramiento entra mucho en juego en este caso que vamos a ver ahorita. Eh, ya tiene algunos años que sucedió en Sonora, pero bueno, ¿para qué les platico más? Vamos a ver. En Altar Sonora, aquí se lo comentamos. 15 soldados resistieron, ¿sí? Resistieron el ataque de 60 sicarios. Como un acto heroico, fue calificada la labor de 15 elementos del ejército mexicano tras la detención de 4 criminales, entre ellos Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del grupo Gente Nueva Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. El operativo ocurrió el pasado sábado en la carretera Alzari, en el entronque con el bulevar Ignacio Pesqueira, en el municipio de Altar, Sonora. A bordo de diversos vehículos, cerca de 60 sicarios fueron arribando a la carretera federal, rodeando a los militares. La relatoría oficial refiere que les habrían ofrecido 10 millones de pesos a cambio de la liberación de su líder. Pero ante la negativa, se desató la balacera. Los uniformados lograron adaptar un dispositivo que les permitió mantener el control de la situación. Su comandante dirigió con templanza y seguridad las operaciones. Los delincuentes, al reconocer la superioridad del personal militar, emprendieron la huida. Pero tras de
El grupo criminal intentó bloquear los accesos principales para evitar el paso de las fuerzas de seguridad, pero ya habían sido desplegados 884 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea mexicanos, de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales. La jornada culminó con un criminal abatido y otro más herido, y se logró el decomiso de armamento y 7 vehículos. También un integrante del Ejército mexicano murió durante las operaciones y otro más resultó lesionado. Los 15 pixelados color arena podrían obtener una Cruz de Malta, con decoración entregada al mérito en la campaña contra el narcotráfico, en grado de segunda clase. De igual forma, el militar caído en grado de primera clase, que son otorgadas por el mismo presidente de la República a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Comandante dirigió con templanza y seguridad las operaciones. Los delincuentes, al reconocer la superioridad del personal militar, ¿Qué palabras, qué frases claves pueden ustedes identificar por parte del reportero? Colocaron un dispositivo, ¿no?, para resistir la posición, para mantener su posición, gracias a un pensamiento estratégico, gracias a un análisis del escenario en el que estaban, ¿sí? Una valoración, obviamente, del lugar en el que se encontraban. El adiestramiento entra también en juego aquí porque, pues, han de saber, digo, el jefe Gavino y alguien más que estuvo con Marco Antonio, que estuvieron en la defensa, no me van a dejar mentir. El personal militar tiene determinada cantidad de munición y de cargadores. No pueden traer ni más ni menos que lo que les dota la institución antes de salir a patrullar. Entonces no podemos hablar de que ellos traen un poder de parque como para resistir ahí 3, 4, 5 horas a como bien pudiese resistir la contraparte. Pero ¿cómo contrarrestan esta carencia de tiros o esta disparidad de parque entre la delincuencia organizada y el personal militar? Pues al adiestramiento. Los tiros llevan cierta cadencia, los tiros llevan cierta puntería, ¿sí? Lo cual pues aquí jugó un papel preponderante porque, como verán ahí en la pantalla, pues también los hicieron correr, o sea, también pueden correr. También lo que les dije en las sesiones pasadas, también les da miedo, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría de esta gente no está acostumbrada a ver un dispositivo como estos, ¿sí? Ellos pensaron que al ir en tal cantidad de sicarios, pues la tenían regalada prácticamente el que le regresaran a su jefe de plaza, ¿no? Para los que han andado allá por el estado de Sonora, ese poblado de Altar es exactamente la bifurcación de la carretera que viene de Hermosillo y en ese punto se divide hacia Nogales, Sonora y hacia San Luis Río Colorado. Para el crimen organizado es estratégico ese poblado, entonces como tal entenderán ustedes la cantidad de gente del crimen organizado que se encuentra en las inmediaciones del lugar. Ahí hablan de 60 sicarios, realmente a mí se me hacen pocos, yo siento que pudiesen haber sido un poco más, si no es que venían en camino. Los resultados hablan por sí solos. Ahí están viendo que abandonaron las armas, abandonaron los vehículos. ¿Por qué? Porque ellos, al contrario, carecen de entrenamiento, carecían de un liderazgo,
no están acostumbrados a tratar con personal que está bien plantado, que está demostrando que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Se oye ahí en las indicaciones sobre cubrir sus flancos, la tranquilidad con la que se oyen los disparos, también, no la tranquilidad, la cadencia nos habla de una tranquilidad, por una serenidad, o al menos un control de las emociones por parte del personal militar, ¿sí? Obviamente esta situación no quiere decir que haya que buscar el conflicto, ¿verdad? Yo les aseguro que esta detención ha de haber sido circunstancial, porque si hubiesen ido en busca de este sujeto, créanme que no iban a ir 15 elementos del ejército a realizar una captura. Fue circunstancial, entonces por eso es que se vieron superados de esta manera, ¿no? Esa es la gran diferencia entre plantarse bien, entre estar bien equipado, entre estar bien adiestrado, tener un liderazgo, tener una idea de lo que se está haciendo, de lo que se tiene que hacer. Es una idea muy clara de la toma de decisiones en cuestiones de segundos. No crean que el encargado de ese grupo de militares tuvo horas para planear una estrategia, ¿eh? Tuvo que tomar las decisiones para salir adelante con su personal de una manera casi instantánea. Al momento de ver al personaje del que se trataba, qué es lo que uno piensa ahí, ya vale, ¿sí? No te andaba yo buscando y ya te encontré. Pues a partir de ese momento, la situación cambia. Y a partir de ese momento, la estrategia y la táctica se modifica, ¿sí? Ahí ya de ser un simple patrullamiento pasa a una detención circunstancial, y por el tipo de personaje, esa detención circunstancial pasa a una situación ya no de una puesta a disposición. Ahí pasa a ser una situación de salvaguardar tu integridad y la de tu personal, porque pues ahí el que lleva el mando de esta célula militar es responsable de sus elementos y tiene la obligación de sacarlos con vida de una situación como esta, ¿no? Ojalá, créame, a mí me daría muchísimo gusto que la mayor cantidad de los compañeros policías que han perdido la vida bajo estas circunstancias hubiesen entendido o hubiesen tenido una plática como esta, hubiesen tenido alguna clase en sus academias que les hablara cuando menos lo más básico de lo que es una táctica, los conceptos básicos de la táctica, entender qué cuestiones del terreno debemos utilizar a nuestro favor, ¿sí? Entender que no hay que buscar riesgos innecesarios, principalmente cuando estamos siendo superados en número o que sabemos lo que significa movernos en un escenario como este. Vean ahí el tipo de armamento, pues todos lo conocemos, sabemos que estamos claramente superados en cuanto a armamento, ya no se diga en personal, ¿sí? Es una diferencia abismal entre los primeros dos videos que vimos. Es una diferencia que no tiene punto de comparación, pero pues a nosotros nos sirve para ilustrarnos la forma en la que no deberíamos de trabajar, y nos enseña pues obviamente la forma en la que tenemos que trabajar, principalmente en una situación como estas, donde pues todo parecía jugarles en contra. Están prácticamente en su terreno. Se supone que ellos lo controlan, se supone que ellos lo conocen, ¿sí? Y hubo otro reportaje, no lo pude encontrar, donde palabras más, palabras menos de la propuesta de que lo liberaran, iba acompañado pues de amenazas, ¿no? O sea, suéltenlo o aquí se mueren. La respuesta, creo que hubo un subteniente, pues la respuesta fue clara, pues aquí nos morimos todos, ¿no? Desde ahí te están observando ellos que estás decidido a cumplir con tu trabajo, y que desde ahí ellos están viendo
que no te estás amedrentando. Psicológicamente eso juega un papel muy importante a favor del policía y en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta con esas palabras que a lo que iban no va a ser tan sencillo y que si realmente quieren recuperar a su jefe les va a costar. Entonces, ¿cuántos de ellos deben de hacerse esa pregunta? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a morir por su jefe? Aparte, miren, por la experiencia personal, yo estuve 4 años, estuvimos trabajando allá, a partir del 2012 hasta el 2016-17. La gran mayoría de los malandros provienen del estado de Sinaloa, unos cuantos de Durango, unos muy pocos son de ahí del estado de Sonora. Yo diría que un 70% son de Sinaloa, ¿no? Si algo caracteriza al sinaloense, y discúlpenme si está alguien aquí de Sinaloa, estoy hablando específicamente de los malandros, es que son muy hociconcitos. No son realmente, son muy pocos los que realmente podrían considerarse como bragados y como valientes. El restante porcentaje de esos de Sinaloa son nada más habladores, ¿sí? Son faramayosos, pero ya a la hora de ver una situación como esta, créanme, yo lo he visto, que se achican, se engrandecen porque uno se los permite, ¿sí? Pero cuando se achican, te das cuenta que pues son hombres igual que nosotros, que igual les da miedo, que igual les entran las balas, que igual les da por correr. Es exactamente la misma reacción que pueden tener en una situación de peligro. La gran ventaja que nosotros deberíamos de tener es que debemos aprender a controlar las emociones y debemos de aprender a manejar los pocos o muchos recursos que dispongamos en el lugar para salir adelante de una situación como esta. Pues aquí tienen algo que comentar respecto al video. Adelante, Gabino. Lick, buenas noches a todos. Sí, analizando el video, Lick, la verdad, sin demeritar el trabajo de los compañeros ahí del video, pero hay una situación que para mi punto de vista creo que contó mucho a favor de ellos. Fue que llegaron los delincuentes sin abrir fuego, llegaron todavía a querer negociar para que se los entregaran, ofreciendo cierta cantidad de dinero. Esa situación pues da cierto tiempo, cierta posibilidad todavía de organizar una posición o acomodarse ahí en el terreno donde estaban. Y pues eso también tiene un resultado positivo. Usted mencionaba las cantidades de municiones que trae un militar. Ciertamente tiene una cantidad que se le dota con la que sale, que son 150 cartuchos y 5 cargadores. Es el día de combate para un soldado, ¿no? Está especificado incluso en operaciones de guerra, ¿no? Y es lo que le debe tardar y debe de racionarlas de acuerdo a la situación. Obviamente, pues, ha habido ocasiones, no es en ese caso, donde pues se terminan las municiones mucho antes, ¿no? Por la misma inexperiencia y la falta de temple del elemento. Otro detalle que yo veo ahí que en cierta forma le faltó ahí al oficial es que debemos aprovechar al máximo el terreno, ¿no? Donde estamos, y tenemos una posición, tenemos ahí una construcción a nuestra espalda, aunque es una tienda, pero pudo haber tenido la posibilidad tal vez de subir 1 o 2 elementos en el techo para tener mayor ventaja sobre el terreno, y eso le hubiera dado todavía más posibilidad de defensa, ¿va? Pero afortunadamente salió bien ahí la situación. Lo que refería a usted de los de ahí de Sinaloa, yo le comenté cuando me presenté, yo estuve los últimos 3 años y medio ahí en Guamúchil. Guamúchil, Sinaloa, tiene un sector ahí de que es el municipio de Angostura, Mocorito, Guamúchil obviamente, y nos tocaba ahí de Badiraguato hacia arriba. Ya sabemos que Badiraguato pues es la tierra del Chapo, ¿no? Allá para la Tuna, donde vivía su mamá y todo eso. Entonces, pues nosotros siempre organizábamos fuerzas de reacción para hacer patrullajes y siempre salíamos con municiones extra,
porque sabíamos a lo que íbamos, porque un ratito se podía presentar la ocasión y no queríamos quedarnos sin cartuchos, y pues el terreno no se presta para que lleguen en 5 minutos en nuestro apoyo, ¿eh? Entonces llevábamos incluso 2,000 cartuchos extra, llevábamos incluso granadas de mano, las clases, los cabos, los sargentos, todo lo que se pudiera, 2 calibres 50 en los vehículos, y ametralladoras mini ahí en los jefes de pieza, los cabos, o sea, con todo pues, y nunca se nos dio la oportunidad de toparnos o al menos a las veces que yo me tocó salir, nunca me topé con los malandros, ¿verdad? Porque también el malandro pues le echa inteligencia y también observa cuando se presenta la oportunidad, y es ahí donde pega. Como último comentario, cuando fue el Culiacanazo, el 1, cuando agarraron ahí al ratón, compañeros de nosotros que fueron allí a Culiacán, los delincuentes pasaban en los vehículos y rociaban nada más así en las bocacalles. No se quedaban a establecer una posición defensiva ni tampoco a hacerles frente, nada más era rociado y se iban en los vehículos. Esa es la actuación del delincuente, busca la oportunidad y si no tiene, pues simplemente se va, ¿eh? ¿Sí? Es mi comentario, Lick. Gracias, jefe. Definitivamente, fíjese que ahí de lo que usted comenta es muy cierto. La inteligencia que ellos manejan, bueno, el halconaje, porque no les da para llamarlo inteligencia y sería vanagloriarlos, ¿no? El halconaje es una herramienta muy, muy importante para ellos, ¿no? Si no les salieron, como ellos dicen, véngase al topón, que nunca salen, es precisamente porque saben lo que ustedes llevan. Saben perfectamente lo que ustedes llevan. Ahorita con lo que el intento de captura del Mencho se vio, las agresiones fueron directas contra personal de la Guardia Nacional y no contra personal del Ejército, porque observaron que en su mayoría los compañeros de Guardia Nacional eran jóvenes, sin experiencia, con muy poco armamento, con muy poco liderazgo, ¿sí? Y eso fue lo que aprovecharon para emboscarlos, porque ni siquiera fue también una situación de enfrentamiento real, ¿no? Un enfrentamiento con todas las ventajas y desventajas que pudiésemos encontrar, ¿no? Ataques hacia instalaciones, ataques hacia el convoy de Guardia Nacional, ¿sí? Que no debería de ser también, porque pues también la preparación cuenta mucho, ¿no? Pero pues ahí falló la preparación de los compañeros, muchas decisiones buenas o malas que a veces se toman desde la oficina. Eso es por el lado de la inteligencia, del halconaje. Y el otro punto a destacar de su comentario es precisamente lo que comentaba del Culiacanazo, que pues les da miedo. ¿Por qué? Porque realmente no están sintiendo un liderazgo. O sea, ellos no están dispuestos a entregar la vida por el ratón, ¿sí? Ellos fueron nada más por el afán de que, pues, ya estamos aquí, pues ni modo de rajarme, porque también saben cómo les iba a ir, ¿no? Pero así de que se fajaran tiro a tiro con la Fuerza Armada en aquella ocasión, pues realmente, pues todos sabemos que si hubiera sido una masacre, hubiese sido una carnicería tremenda ahí, pero yo creo que la mayor parte de las bajas, si les hubieran desatado las manos al ejército, hubiesen sido por parte de ellos, ¿no? No del personal del ejército. Adelante, Marco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, aunado ahí al comentario que menciona sobre el personal de delincuentes, bueno, la maña realmente, pues nos damos cuenta que igualmente tienen buen armamento, o sea, tienen armamento de alto poder, pero desgraciadamente como ellos no tienen capacitaciones ni saben el empleo táctico de ese armamento, pues no lo saben emplear. Entonces eso también es un punto a favor nuestro, ¿no? Que únicamente como presencia y como se puede decir
como disuasión, digamos que se puede utilizar nada más, o sea, por parte de ellos, de que sí acalambra ver un M50, un calibre 50, ¿no? Entonces, pero como no saben el empleo táctico, pues realmente no logran hacer daño. Y lo malo es de esto que, como dicen, tiran rafagazos a diestra y siniestra, y ahí el detalle es que hay mucho daño colateral, y no es tanto así, que sean tiros efectivos, sino la mayoría son daños colaterales. Es cuanto, licenciado. Gracias. Para destacar en tu comentario, dijiste algo bien cierto, el adiestramiento y el manejo táctico del armamento. Tú manejaste el calibre 50, tú dijiste con calibre 50. Vámonos a algo más sencillo, el calibre 7.62, el cuerno de chivo. Se lo das a un chamaco sicario que anda ahí queriendo hacer sus pininos, pues con tantita suerte te va a pegar el primero, pero los otros dos de la ráfaga se le van a ir para arriba porque no están acostumbrados al retroceso. Y mucho menos si quiere tirar 2, 3 o 4 ráfagas seguidas, ¿verdad? Estamos hablando de más de 12 tiros, ¿sí? Te podrá pegar 1, 2 con suerte. Desgraciadamente en la actualidad pues ya estamos viendo también que sí se están preocupando por adiestrarlos, ¿no? Pues ahí están los campos de adiestramiento y los antecedentes que hay de que están trayendo gente de Colombia. Pero es bien fácil darse cuenta, ¿no? Cuando vemos la agresión a un compañero policía o un ajuste de cuentas, ¿qué observamos en los vehículos? Los agrupamientos, ¿no? Los agrupamientos de los tiros, ¿sí? En 2, 3 agresiones que sufrieron los compañeros aquí en el estado de Guanajuato, veíamos que los agrupamientos estaban claramente cerca entre ellos y estaban cargados hacia, si era de lado, al vidrio, al cristal lateral. Si eran de espaldas, eran al medallón y al lado izquierdo y al lado derecho a la altura del conductor y del acompañante de la patrulla. Lo cual, pues ahí sí te habla de algo preocupante, porque son gente que ya saben tirar, ¿sí? Eso es un indicio muy, muy importante para determinar a quién te estás enfrentando, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues modificar tu táctica, modificar tu posición en una intervención policial, estar a las vivas definitivamente, no como estuvimos viendo en los videos, ¿sí? Y eso me lleva a otro ejemplo, porque funciona claramente la forma en la que tú estés dispuesto, disperso, equipado, alerta. Cuando tuve la oportunidad de regresar al estado de Veracruz en el 2016, sí, 2016, no, sí, 2016, después de Sonora, me comisionan a la Tinaja Veracruz. Ya el cártel de Jalisco ya se había apoderado del estado, ya habían sacado a los Zetas, ahora el nuevo enemigo pues eran ellos, ¿no? Y estábamos haciendo puesta a disposición de hidrocarburo y pidieron apoyo a los compañeros de Veracruz para unas pipas, y éramos un grueso como de unas 50 patrullas, si le cuentas, entre pickups, fuerzas federales y nosotros, pues yo creo que sí rondábamos los 100 elementos, 130, ¿no? Con fuerzas federales más o menos. Escoltamos las pipas a la sede de la FGR allá en Veracruz, donde las íbamos a dejar a disposición junto con los conductores. Y pues pasó el tiempo, había un Oxxo enfrente. Después de 3, 4 horas, unos compañeros se atravesaron al Oxxo, ya hacía hambre, ya eran pasadas las 12 de la noche. Y ahí fueron informados por el personal del Oxxo. Uno de los muchachos que atendía ahí le dijo: jefe, pónganse las vivas, porque ahorita que hace rato que ustedes llegaron, al poco ratito llegaron 2 tipos, se sentaron, pagaron un café, se sentaron ahí, ven cómo está la barrita de los Oxxos, ¿no? Hacia la ventana, y ese Oxxo daba exactamente enfrente a la FGR, y ya estuvieron sentados como 45 minutos, 1 hora, nada más estaban viendo, y después de 1 hora agarró un teléfono y dijo: ¿sabe qué, patrón? La verdad no la vamos a hacer.
con la cantidad de gente que tenemos no la vamos a hacer, están bien plantados los azules, así nos dijeron. Agarraron y se fueron, ¿sí? Pues obviamente eso te sirve a ti de información, pues para determinar que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Pero también te sirve para darte una idea de que en todo momento te están halconeando, por mínima que sea la puesta a disposición, ¿sí? Pues obviamente la planeación que ellos llevaban era B, la estrategia de ellos era primero B, cuántos son, cómo están, dónde están, y ya a partir de ahí valoramos si entramos o no por los detenidos, ¿no? En este caso iban a ser los detenidos, las pipas, pues iba a ser muy difícil que se las llevaran, ¿sí? Pero pues obviamente de eso te enteras gracias a otra gente que pues también no tuvo miedo, sino se informó, lo cual nos obligó a redoblar las medidas de seguridad. En las próximas puestas a disposición, pues ya pedíamos el apoyo de Semar o de Sedena por lo mismo, ¿no? Y estos ejemplos, bueno, nos llevan al siguiente tema que vamos a ver ahorita. Dentro de la táctica hay dos tipos de tácticas. Vamos a conocer dos. Puede haber más, puede haber un sinnúmero. Yo me voy más aquí por lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Tácticas que te ayuden a prevenir situaciones peligrosas y tácticas que te ayudan a sobrevivir si después de todos nuestros esfuerzos estalla la violencia. Para salvar nuestra vida o la de alguna persona, debemos asumir la responsabilidad que tenemos hasta nuestras últimas consecuencias. Es decir, en cualquiera de las dos, al valorar la situación en la que ya estamos inmersos, en la que desgraciadamente no pudimos librar, hay que estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de preservar la vida. Si se vale atacar por la espalda, hay que hacerlo. Si se vale emboscar, hay que hacerlo. Si hay que huir del lugar, hay que hacerlo. No estamos ahí para ver cómo nos va. Si tenemos la oportunidad de retirarnos del lugar antes de que las cosas escalen al siguiente nivel, hay que hacerlo. Desgraciadamente también ahí entra en juego mucho el ego del policía. El no querer reconocer cuándo llevamos las de perder en una situación, por ejemplo, cuando estamos en una comunidad y nos aferramos a un detenido, nos aferramos a una persecución, ¿sí? Y se empiezan a juntar los vecinos, muchas de las veces también organizados por la delincuencia organizada, ¿sí? Si tú no haces tu intervención lo más rápido que puedas, 10 minutos, y ya se me hace algo exagerado, y sales con el objetivo, el detenido, el vehículo, lo que sea, del punto de conflicto, yo no te auguro un desenlace a tu favor. En ese momento en el que tú empiezas a ver ciertos indicadores de que ya se te está juntando la gente, empiezan a organizarse, empiezan a hablarse por teléfono, dejas todo y te retiras. Si te lo puedes llevar, te lo llevas, ¿no? Y si no, de plano, cortas por lo sano y te retiras. Ya habrá otra oportunidad ¿sí? Pero como hay compañeros que se aferran a algo, ¿no? Que sabe por qué, porque el ego, ¿no? Ya estoy aquí, ¿cómo crees que te voy a dejar? O sea, primero yo aquí yo soy la autoridad. No se trata de eso. Se trata de salvaguardar tu integridad antes que cualquier cosa, la de tu personal. Allá en Orizaba hay una zona que se llama Atzompa. Está la entrada a esa comunidad está por la carretera libre a Tehuacán, por las cumbres de Aculcingo, alguien que por ahí conozca. Y desgraciadamente es una comunidad ya muy organizada. Varios de sus dirigentes se preocuparon por prepararse. Ya muchos de ellos son incluso abogados. Y está bien, qué bueno, ¿no? Los mismos abusos
del gobierno los orilló a prepararse, ¿no? El problema es que ahora pues abusan de esa organización y ya casi son intocables, ¿no? Y había algo bien cierto que decían los compañeros que ya tenían experiencia ahí, y decían, aguas con los atzompas, cuando ves con una atzompa, mejor déjalo que se vaya, ya ni le busques. Y ellos lograron descifrar eso. ¿Cómo lograron descifrar cuando se empezaban a organizar? Cuando empezaban a hablar en su dialecto. Porque te hablaban español primero, ¿no? Si tenías ahí una camionetita con 3 o 4 de ellos, te hablaban en español. Pero si entre ellos empezaban a hablar en el dialecto, muchos compañeros leyeron ese foco rojo de que ya se estaban organizando para hacer que la comunidad viniera al rescate de ellos. Y no iban a venir 20, ¿eh? Se dejan venir camionetas de 3.5 toneladas con 10, 15 gentes de ellos y bajan unas 10, 15 camionetas y no es que más, ¿eh? Y te cierran carreteras, te cierran calles, hacen un relajo, ¿eh? Y si se lo proponen, te quitan la patrulla y te la queman, ¿sí? Entonces, los compañeros ya decían, a veces nos decían, a los que llegamos de recientemente a trabajar a Orizaba, si te toca una zompa y lo ves que empieza a platicar en su dialecto entre ellos, mejor retírate, ya ni le busques, ¿sí? Y eso era era una ley, era una regla no escrita que teníamos ahí la Policía Federal de Caminos y Policía Federal en ese sector. Si era una zompa, mejor ni le busques, déjalo que se vaya, y créame, con carros con placa, con reporte de robo, así los habíamos detectado y se enfilaban así cerca de su comunidad, ¿sí? Y o abortabas la persecución, mandabas al carajo la puesta a disposición y cortabas por lo sano, ¿no? Emprendías la graciosa retirada, ¿no? Una vez a mí me tocó con un comandante, se pega Consuelos, que paramos uno y le botó robada la camioneta, afortunadamente fue en el Repube, pero sí vimos que se empezaron a organizar y pues ahí prácticamente pasamos de ser una autoridad, pasamos a ser unos diplomáticos, parecía que trabajábamos para la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, paisano, no te preocupes, mira, chécate eso, ve y reclámale al que te la vendió, que te regrese tu dinero, nosotros aquí nada más te estamos aconsejando, ¿eh? Ándale pues que te vaya bien, pero cuando yo volteé a ver, no sé de dónde salieron, estábamos en la entrada de su comunidad, prácticamente en la entrada de la carretera que viene de Ciudad Mendoza hacia las cumbres de Aculcingo. No nos metimos más de 20 metros hacia hacia el camino de la comunidad, ¿sí? No sé de dónde salió tanta gente, pero cuando vieron que nosotros nos subimos a la patrulla se relajaron. Se hablaban en su dialecto, ¿qué se decía? Ni nos pusimos a averiguar. Nos retiramos, es el compañero y yo de manera inmediata, y cuando vimos que había carretera federal, no, vámonos, ya ni te regreses, ya nada más íbamos viendo por el espejo a ver si no venían atrás de nosotros, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tomamos la mejor de las decisiones. O sea, un carro con esas características no valía la pena para meterlo puesto a disposición porque sabíamos perfectamente que no íbamos a salir de ahí, ¿sí? Entonces, esas son unas tácticas que debes de tener bien presentes porque te van a ayudar a salvaguardar tu integridad física. Antes que cualquier puesta a disposición, tu integridad. Podrán ser 10, 20 carros con reporte de robo. No vale la pena el riesgo que corres, porque al final de cuentas, pues vean al militar, que el único militar que cayó abatido, le van a dar una condecoración, pero pues ¿de qué le sirve, no? Ahora imagínense a un policía, pues, es que fue por una puesta a disposición y no salió. Pues ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a dar a tu familia? Absolutamente nada. Y por otro lado están las tácticas que ya a pesar de tus medidas preventivas, ya a partir de que tú valoraste la situación, pues resulta que te la topaste y ya no hay marcha atrás, o sea, ya no hay de otra más que afrontar la situación. Debes de conocer
ciertos mecanismos o debes idear ciertos mecanismos y tenerlos siempre bien presentes en qué hacer y qué no hacer ante una situación donde ya la situación ya se tornó violenta, ¿sí? Para empezar, debes de atender siempre estos principios básicos que te marca la táctica policial. Coordinación y comunicación. Coordinación efectiva entre los equipos. La coordinación efectiva se vuelve exitosa o es de aplicación exitosa en las tácticas policiales gracias a una comunicación clara y concisa. En cualquier operación que ustedes me digan, la comunicación es una herramienta de vital importancia. El no aislarte del resto de tus compañeros, el valorar la zona en la que te estás moviendo, el comunicar tus intenciones al resto de tu unidad, ¿sí? El saber dónde vas a estar, el que sepan dónde va a trabajar tu personal. Tú como responsable de personal policial, militar o de Guardia Nacional, tienes que saber claramente dónde va a patrullar tu personal. Y los que están en el área operativa tienen que estar 100% seguros de en qué terreno están parados, a qué distancia está el personal de apoyo, qué tiempo es el que va más o menos a demorar en llegar a la ayuda, como lo decía el jefe Gavino, ¿sí? Ellos tomaron sus previsiones de salir bien armados porque sabían perfectamente que en una situación donde realmente en número los iban a superar, ellos sabían perfectamente que el número estaba en contra de ellos, ¿sí? El apoyo más cercano pues no iba a llegar en 5 minutos. Debe haber una coordinación interinstitucional dentro de la misma institución, saber cómo van a trabajar, conocer el entorno, ¿sí? Incluso conocer la infraestructura hospitalaria más cercana al lugar de tu operación, conocer el tipo de sangre que tiene tu personal, ¿sí? Son conceptos, son puntos de información, pues a lo mejor que en el momento los podemos ver insignificantes, pero que en una situación de violencia cobran mucha relevancia, ¿sí? Hacerte de mucha información es importantísimo. Debes de conocer bien a tu personal, bien en cuanto a su adiestramiento, pero sobre todo conocerlo bien al nivel de que tengas claramente quién es el primero que va a salir corriendo, quiénes son con los que cuentas y quiénes son con los que no cuentas, ¿sí? Y desgraciadamente a veces lo tenemos que aprender a la mala. Te acordarás, Axel, de esos dos personajazos que teníamos ahí en Orizaba, no voy a decir nombres, pero él los va a identificar. A uno lo encontramos después de una situación bastante tensa en la oficina, ya lo dábamos por desaparecido, pensamos que se lo habían llevado, ya que se empezó a relajar la situación. ¿Y dónde está fulano? No, pues se lo llevaron. Y fue el chavo que nos ayudaba a lavar las patrullas que lo encontró en la parte de atrás del estacionamiento, entre la maleza, tirado, abrazando su arma larga y rezando y llorando. Otro que prefirió encerrarse en el baño, dice que para proteger al personal de secretarias que habíamos metido al baño para que no corrían peligro. Ahí lo fuimos a encontrar, mientras el resto de los demás hacíamos frente a una situación, ¿no? Ese tipo de personal es el que tienes que identificar claramente desde el inicio, ¿sí? Porque son los que te pueden generar el pánico en el resto del personal. Y en una situación como esta, pues sabemos que, pues sí, nos tenemos que cuidar, pero pues tú también tienes que contribuir. Tú también sabes que tienes que cuidar a tu compañero. Estamos para cuidarnos entre todos, no para tirar las armas y salir corriendo, ¿sí? Eso, un comportamiento como eso, se percata la contraparte y juega también psicológicamente a su favor, se envalentonan,
porque van a esperar a que el resto del personal se contagie de ese pánico. Tienes que saber, por otro lado, cómo moverte con tu personal. Tienes que conocerlo a tal grado de que cada intervención, sin platicar, sin ponerse de acuerdo, entre los compañeros se lean sus movimientos. Y que tú sepas, sin necesidad de voltearlo a ver, que el compañero está donde debe de estar. Debe ser tanta la confianza, debe ser tanto el conocimiento que hay entre compañeros, que llega un punto en el que nos conocemos a tal grado de que sabemos dónde va a estar el compañero. Y obviamente sabes que ese compañero no te va a dejar tirado, ¿sí? Que podemos estarnos cayendo de miedo los dos, pero que estamos dispuestos a resistir hasta donde se pueda, ¿no? Y, y que sabes que ahí va a estar, en el momento, en el lugar donde tú lo necesitas, sabes que él ahí está. Esa es una de las, de los resultados cuando permites que tu personal trabaje de manera habitual siempre los mismos, que se conozcan, que platiquen, que se tengan confianza, que se observen, ¿sí? Entre ellos serán los encargados de llamarse la atención, ellos serán los encargados de conocerse, hasta en la carrilla, ¿sí? Tiene mucho que ver. Pero si tú como mando empiezas a rotar al personal de manera indiscriminada, sin un fin válido, vas a impedir que tu personal se conozca y se agarre confianza. Siempre hay que permitir que las células lleguen a ese punto de cohesión en el que todos y cada uno de ellos ya sepan sus funciones, ¿sí? Se conozcan entre ellos y sepan perfectamente que son un equipo y que cada integrante de ese equipo va a ocupar una posición en cierta situación, ¿sí? Y obviamente va a ser un cúmulo de mentes que siempre van a aterrizar más acelerado. Siempre van a aterrizar al que se caliente, al que no, que vamos a una persecución donde sabes que nada te favorece, ellos son los que te van a detener ese personal, te lo van a aterrizar, no venimos todos, fulano de tal, incluso fíjense, hasta el estado anímico contaba mucho. No, no, espérate, porque fulanito de tal ayer se fue de fiesta y ahorita viene crudo, es uno menos, en cuanto a reflejos, en cuanto al manejo de la patrulla, ¿sí? Incluso hasta a veces el que se iba poco de franquicia por debajo del agua. Hey, espérate, dale menos porque fulano de tal pidió chance y si nos trabamos ahorita, él también se va a ir entre las piernas porque no está. Entonces, hasta ese tipo de argumentos cuentan mucho para poder desescalar una situación de riesgo. Hay que llevar a cabo una planificación y una evaluación de manera detallada. Hay que evaluar continuamente todas las tácticas utilizadas que son bien importantes para garantizar nuestra seguridad, la de los civiles, pero sobre todo también la de los compañeros. Podemos tener en un manual un parámetro, un ABC que te diga cómo tienes. Por ejemplo, el manual de táctica policial de nosotros en la Policía Federal de Caminos, déjame ver, creo que aquí lo tengo. Pues obviamente era un manual muy rudimentario, elaborado desde este, estaba elaborado de manera empírica. De hecho, pues hasta ahorita lo van a ver, ahorita que vean la presentación de las hojas. Pues no era más que un texto procesado
Este era nuestro manual de táctica policial. Eran cuatro tomos. ¿Sí? Como podrán ver, no era más que unas hojas ahí en Word. Si nos ponemos a leer el texto, pues hay muchas palabras coloquiales, hay una falta de narrativa, no es profesional la redacción porque pues lo hizo un policía de caminos de aquel entonces. Lo conocíamos como el Super Valdivia, un teniente con mucha experiencia y él era el titular de la materia de táctica policial. Empezábamos por conocer las partes de los candados de mano. Bueno, antes se llamaban esposas, ¿sí? Era un esquema muy... No sé de dónde se lo hayan fusilado, porque pues viene en inglés. Empezábamos a conocer los cinturones de plástico, las fotografías, unas fotografías pues muy rudimentarias, sin retoques, sin edición, pero pues era lo que se tenía y era con lo que nos enseñaron a trabajar a nosotros, ¿no? Observen la calidad. Obviamente esto que están ustedes viendo en un croquis de cómo debíamos de parar la patrulla, técnicas de esposamiento con una sola esposa, ¿sí? Para 2 o 3 sujetos. También te enseñaban a improvisar. Bueno, en este manual no viene todavía la técnica para detener un vehículo. Entonces, se los quería mostrar para que vieran lo rudimentario que era nuestro manual de táctica, ¿no? Un manual hecho desde el empirismo, sin ningún tipo de asesoría técnica. Lo elaboraron los compañeros, lo cual pues, se les agradece. Este es el tomo 4. Pero a final de cuentas, lo que nosotros, lo que es este tipo de manuales, logramos entender que debería de ser nada más una referencia, que todo lo que está contenido en este manual, tú debías de conocerlo, sí, pero que debías de tener la mente abierta a a modificar tu táctica. Observen los dibujos. Esos dibujos fueron elaborados con material que disponíamos nosotros para hacer los croquis de los accidentes que tomamos conocimiento, ¿sí? Entonces, hasta las ilustraciones eran pues, dibujos a mano alzada, ¿no? Pero pues es lo que había, es con lo que con lo que nos enseñaban a nosotros a trabajar, era lo que nos enseñaban en las aulas. Ahora, en ese manual les dije que son las bases de la táctica policial, ¿sí? Esa táctica policial tenía que estar siendo evaluada de manera continua y permanente, pero por el elemento que la estaba implementando y hacer las modificaciones que se tenía que hacer. En ese manual, por ejemplo, vienen las técnicas de detención de un vehículo, cómo tienes que detener un vehículo por infracción. Y te dice que tienes que pararlo en un lugar seguro, fuera de la carretera, 2 metros hacia atrás
y 3 metros corridos hacia la izquierda la patrulla, con los neumáticos dirigidos hacia la izquierda, que tienes que bajarte y hablar con el altoparlante, etcétera, etcétera. Pero lo que no te dicen en ese manual es que, pues ese es el escenario color de rosa, ¿no? En una autopista donde difícilmente te vas a encontrar un lugar donde puedas sacar de la carretera un carro para intervenirlo, pues vas a recorrer kilómetros y kilómetros y a lo mejor no lo encuentras, ¿sí? El primer ejemplo me serviría a mí pues para una carretera libre, para un bulevar, una zona urbana, pero hablando de una carretera de altas especificaciones, donde lo más que puedo yo contar es un acotamiento, donde apenas si cabe el carro en lo ancho, no puedo hacer yo la táctica como me dice mi manual. ¿Qué tengo que hacer? Pues adecuarme a las condiciones del terreno. Obviamente, en la medida de las posibilidades y gracias al conocimiento del terreno de mi sector, pues a lo mejor espero a pedirle al conductor que se detenga cerca ya de un lugar donde a lo mejor ya conozco que sí lo puedo hacer con seguridad. Pero ¿qué pasa si la detención realmente amerita urgencia? En la escuela tampoco me dijeron que me iba yo a topar con una persona que se detuviera en seco delante de mí, que parara el carro sobre la superficie de rodamiento y saliera corriendo. Y sin embargo, ahí también tenía yo que aplicar una táctica muy distinta a la que viene en ese manual. Pero obviamente todo eso lo planificas y lo evalúas conforme va pasando el tiempo, conforme te van sucediendo las cosas, ¿sí? La táctica policial debe ser un fenómeno en evolución y en evaluación constante. Por eso es que les decía en un principio que tus procedimientos tácticos policiales tienen que ser un cúmulo de ideas y de aprendizaje de otros compañeros que tú vas a adaptar a tu realidad y que tú vas a adaptar a tu comodidad en beneficio obviamente personal. Sí hay que leer, sí hay que ilustrarnos, sí hay que ver videos. Hoy, la próxima sesión vamos a ver videos de fallas tácticas. Pero no hay que quedarnos con la idea de lo que vemos en un video. No les voy a mostrar videos de películas, les voy a mostrar videos de cuestiones reales. Ojalá aquí en México fuera más popular el uso de las cámaras en las patrullas y las cámaras de cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque los gringos en eso sí nos llevan mucha delantera, ¿no? Y precisamente de esos videos se aprende. No voy a entrar mucho en el contexto de los videos porque hay que tratarlos muy, muy en específico, es un punto y aparte, ¿no? Pero siempre hay que evaluar y hay que evolucionar acorde a tu realidad, tomando ideas de muchas cosas y hacer un mapa mental o un inventario mental de qué puedo hacer y qué no debo de hacer o qué hacer si algo falla. Y obviamente todo lo que hagamos en cuanto a coordinación, comunicación, planificación, evaluación y sobre todo el cómo llevamos a cabo nuestro procedimiento, tiene que estar dentro de la legalidad y tiene que estar dentro de un marco ético. El respeto a la legalidad y el enfoque ético son bien importantes en la táctica policial. Hay que cumplir con protocolos legales y éticos de manera preponderante. Es muy esencial que cumplamos con esto, con lo que nos dice el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Imagínense que tú te acercas a un vehículo a las, ¿qué te gusta? 10, 11 de la noche, vidrios polarizados, no logras ver mucho al interior, se te dificulta el ver hacia el interior del mismo, y te acercas, en tiempos de hoy, te acercas con mucha precaución, si no es que hasta de manera violenta, empuñando casi el arma, corta o larga, tu compañero permanece en una situación de alerta, de custodia hacia tu persona, con el arma larga lista.
y resulta que en ese momento tú te percatas que es una familia que trae 2, 3 niños en el asiento de atrás. No sería ético, fíjense, es legal para el policía que tú te acerques así como se los planteé, con el arma lista. Es legal, ¿eh? Es parte de tu procedimiento. Pero ya no sería ético que a pesar de que tú te percataste de ese tipo de situación, continúes en una posición agresiva, por decirlo de alguna manera, digo, porque es agresivo presentarse ya con el arma levantada, sabiendo la realidad que estás viviendo. No estoy diciendo que con esto tengamos que relajar nuestro estado de alertamiento, pero sí bajarle 2, 3 rayitas a nuestro procedimiento, ¿sí? Eso es básicamente, no sé si me logro dar a entender sobre este concepto de la legalidad y la ética, ¿no? De no extralimitarnos en nuestro procedimiento, en nuestra conducta. Hay una línea muy delgada entre ser firme, táctico, y pasar a ser prepotente. Es una línea bien delgada que tenemos que aprender nosotros a visualizar en todo momento. ¿Sí? Necesito ser firme con mis comandos de voz, con mi actitud, porque no estoy ahí para que la gente me haga un favor, estoy ejerciendo un acto de autoridad. Pero ¿hasta qué momento estoy cumpliendo con mi obligación, con mi deber, con mis procedimientos, apegándome a esa firmeza, apegándome a ese acto de autoridad? ¿Y en qué momento deja de ser autoridad para pasar a ser autoritario, para pasar a ser prepotente? ¿Sí? El tipo de persona con la que estemos tratando te marca la pauta de cómo debes comportarte, si le subes o le bajas. Sí, es bien importante. Hay compañeros que no logran entender esa dinámica y pues se meten en problemas de quejas ante asuntos internos, en quejas ante derechos humanos, incluso hasta carpetas de investigación de manera directa, ¿no? ¿Cuántos accidentes no ha habido de que se pasa un carro porque no trae licencia el papá o el chamaco y le disparan por los nervios y le pegas y resulta que pues no llevaba nada, simplemente se espantó porque pues no traía licencia, porque venía en estado de ebriedad, ¿sí? Entonces hay que ser muy, muy claros en la forma en que vamos a aplicar los principios básicos de la táctica policial. Siempre tenerlos presente, la coordinación, la comunicación, planificación, evaluación y sobre todo el marco legal en el que estemos trabajando. Vamos a conocer otros tipos de técnicas. Termino este tema y terminamos la sesión. Vamos a conocer técnicas de arresto y control, técnicas de sujeción. El uso adecuado de técnicas de sujeción nos permite controlar situaciones de conflicto, minimizando el riesgo tanto para nosotros como para los implicados. ¿Cómo voy a sujetar a una persona para poder pasar al siguiente nivel de, a lo mejor, de la restricción de movimientos con candados de mano? O habrá gente que cuando sienta un pequeño dolor que le aplicas una pequeña llave o alguna pequeña técnica, desiste de su actuación. Y no quiere decir que te vas a exceder, tienes que conocer perfectamente la técnica porque pues, le puedes romper un brazo, le puedes zafar un hombro, sí, un hombro, le puedes zafar la clavícula, ¿sí? Entonces hay que ser tener mucha capacitación en ese aspecto, ¿sí? Medir el nivel de dolor necesario para que el delincuente o el ciudadano que está buscando pasar al siguiente nivel desista de la actuación. Hay técnicas de reducciones controladas. Estas son maniobras tácticas que nos permiten reducir la resistencia y controlar a personas que presentan un peligro para la seguridad pública. ¿Cuántos compañeros utilizan el PR-24? ¿Cuántas gentes de seguridad pública y de seguridad privada vemos que están dotados de un bastón PR-24, pero carecen del adiestramiento para utilizar? ¿Sí?
Si tú tienes un bastón PR24 y cuentas con la capacitación y has practicado y has vuelto a practicar y no has perdido esa práctica, el PR24 te puede sacar de muchos apuros. El PR24 no solo es para golpear. Y obviamente hasta para golpear tienes que saber dónde vas a golpear. Porque si no lo sabes usar, pues puedes matar a la persona. Desescalada de conflictos. La desescalada eficaz en situaciones conflictivas es esencial para evitar el uso excesivo de la fuerza y favorecer la resolución pacífica en los conflictos. Miren, la desescalada de conflictos no hay que buscarle mucho. La herramienta más importante o más efectiva en la desescalada de conflictos es la escucha activa. Hay gente que se van a topar que está muy alterada, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas con la pareja, problemas económicos, y son un cúmulo de problemas y problemas y problemas, y resulta que van a tratar con ustedes cuando traen ese cúmulo de problemas. Y resulta que en ese momento ustedes se vuelven una válvula de escape. Ya me paro, a ver qué quiere. Y con nuestra simple presencia basta para que una persona explote con todo lo que trae adentro. Hay gente que no te deja ni hablar. Te habla con groserías, está alterado, te manotea, te cuestiona muchas cosas del trabajo. ¿Por qué yo no soy delincuente? Vayas a buscar a los delincuentes. Pero si a ti te cae el 20 de que esa persona pues nada más está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, no cruce esa línea para pasar a la agresión hacia el policía. Puede ser 10, 15, 20 minutos de bla, 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 bla. Y si tú te mantienes entero, si tú te mantienes íntegro, si tú te mantienes en una actitud diligente, va a llegar un punto en que esa persona le vaya bajando poco a poco, te va bajando. Y cuando tú te percatas, y cuando tienes una escucha activa, te percatas de que esa persona ya le bajó la intensidad a su actitud, lo matas con una pregunta. ¿Ya se calmó, señor? ¿Ya me va a escuchar? A mí me funcionó varias veces, ¿eh? No, sí, discúlpeme, oficial, es que traigo unas broncas en el trabajo. Me ha tocado papás que llevaban la noticia de que su hijo había fallecido y que iba en exceso de velocidad. Me tocó un chavo que llegó desde Monterrey a Tabasco con la cajuela llena de regalos comprados en el Palacio de Hierro, y yo lo agarré de regreso. A exceso de velocidad. Y cuando les digo exceso de velocidad, es exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque llegó a ver a la novia a Tabasco, desde Monterrey, llegó a Tabasco, a Villahermosa, y encontró a la novia con otro chavo. Obviamente su comportamiento antes de la intervención era de que pues, algo trae, vienes drogado, vienes tomado, ¿qué traes, no? Conforme me fue platicando y diciendo, que se terminó llorando, se acabó el conflicto. Y no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque hubo un puente, hubo una escucha activa, ¿sí? Entonces son técnicas de control, más que de arresto, deben ser técnicas de control, tanto físicas como de escucha activa. Escuchando, poniendo atención, podemos desescalar el conflicto y no va a ser necesario pasar al siguiente nivel, ¿sí? Mucha gente lo entiende con el paso del tiempo, o sea, estoy hablando de unos 10, 15 minutos. Hay gente que desgraciadamente no lo va a entender, ¿sí? Y en ese momento, pues también tú tienes que tomar una decisión, porque no te la vas a pasar 8 o 10 horas escuchando mentadas de madre, ¿va? Entonces, hay que aprender también un poquito sobre la desescalada de conflictos, ¿sale? Bueno, pues aquí le vamos a parar. Nos vemos el día miércoles.
para continuar con esto que es Táctica Policial 2, ¿sale? Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Nos vemos aquí el día miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches, compañeros.